Esperen un segundo, yo pongo a descargar la primera clase. Listo, Andrés, que se quedó echando una carreta de, Entonces, ¿cómo fue? UR y fijo en pesos, creo que vamos ahí. sí, entonces lo que tiene uno que hacer, o lo que digamos en este momento yo estoy haciendo es revisando qué banco tiene mejor tasa, si hago la sesión del crédito, si me sale mejor pagarlo en pesos con una cuota más alta al mismo tiempo, Ujú. o si no me da el flujo de caja, pues entonces lo dejo una cuota más bajita y alargo el tiempo, pero entonces me toca ver si eso que voy a pagar de más. Entonces, como ya uno con este cierto conocimiento, empezar a estructurar un poco más cada servicio que le ofrecen. Perfecto. Miren algo importante que dice Andrés. Ya, la idea es terminar lo antes posible el escenario del crédito, pero ojo el término que él utilizó, flujo de caja. Camilo, creo que se llama su hijo. Sí, señor. Ya, Camilo come bastante, ¿cierto? Está creciendo. Sí, señor, está. Exacto. Entonces, ¿cómo le decimos a Camilo? ¿Sabe qué, mijo? De 4 o 5 golpes que se pegue él al día, y creo que son más, Andrés, usted sabe de qué hablo. Sí, él come como 5 o 6 veces al día. Ahora le vamos a decir, viejo, vamos a comer 2 veces al día nomás porque ya no voy a pagar el crédito a 10 años, sino a 5. Camilo va a soltar una carcajada y le dice, no, papá. ¿Listo? El perro le va a decir lo mismo, el gato también. Entonces ahí empezamos a ver una cantidad de características donde el flujo de caja es determinante dentro de los desarrollos de una empresa y una persona. ¿Listo? Muy bien, Andrés. Yuri, ¿ya estás medio cerca? Sí, profe, ya casi. Listo, Ya muy casi. bien. Listo, dale pues para que podamos escuchar ese contexto de que nos vas a hablar ahí. Entonces, ¿qué leyes? Retomo unos ejemplos que manejamos mientras llega Yuri. ¿Qué leyes hay en tu casa, Lisette? Estamos en legislación bancaria, pero no voy a hablar de leyes bancarias en tu casa. ¿Qué leyes hay en tu casa? ¿O qué normas? Llegar a la hora que ¿Te pareces a Wally? ¿Cómo? una ley. Es que se escucha muy cortado. ¿Qué? Sí, profe, es el internet. Ya se escucha mejor. Llegar temprano. Ok, pero llegar temprano es llegar a las 5 de la mañana con el periódico y el De pan, ¿o pronto no cómo? demorarme tanto en la ducha. No, por ahí a las 3. Sin pan y sin Pues, periódico. bueno, muy bien. ¿Qué normas hay en tu casa, Laura Vázquez? Esta Creo que gente no. sin reglas. Gente sin reglas. Profe, pues es que en sí, bueno, que es como depende de cada uno, o sea, Pero depende usted del no tiene que mes. avisar nada. O sea, usted se puede volar con Andrés 8 días y sin problema. No, yo no, avisarle a mi mamá. Ah, excelente. Entonces hay una norma que hay que avisarle a la familia y cosas que sean realmente coherentes. No, Muy pero es bien. que técnicamente de lunes a viernes siempre hago como lo mismo, estoy en los mismos lugares, entonces ya como que en Perfecto. la casa estoy a la misma hora, estoy a las 5, me voy a las 6, me voy a las 6 de la mañana.
Pero venga, Llego a las yo le ayudo con algo. Una norma es, a mi clase se entra a las 6:00. ¿Lo sabía? Excelente, ahí le ayudé con una. Muy bien. Laura Sánchez. Profe, pues acá tenemos como ya establecido quién lava en la semana los días. ¿Quién lava la loza en los días de la semana? Ok. Pues somos 3 hermanas, entonces pues ahí. O sea, a usted le toca lunes, miércoles y viernes. Al otro y el otro lava el baño. No sé. Ahí hay una norma. Sí, sí, Perfecto. señor, sí. Muy bien. Andrés, ¿cómo es en su casa? Aquí hay varias cositas, especialmente para mi hijo, para mí no. No, por ejemplo, él sabe que tiene una rutina en la mañana, se levanta a tal hora, se ducha, desayuna, deja su cama tendida. Bien sea virtual o bien sea presencial, tiene que dejar su cama, sus cosas organizadas. Organizadas. Perfecto. Si va a su entrenamiento o va a hacer alguna otra diligencia, El celular entregado. tiene que estar a las 6 de la tarde en la casa. Ok. Y bueno, ¿Y hay normas para usted en la casa? ¿O usted es el gerente que las pone y no las yo soy cumple? el que las pone. No. Por ejemplo, hay una cosa que no es como una norma como tal, pero a mí es el que me toca lavar los baños. Eso ya está claro. Entonces, Eso es ya innato. está claro. Mi esposa, por ejemplo, cocina entre semana y los fines de semana que no está ella, pues cocino yo. Entonces, digamos que eso es como una norma que ya nos Perfecto. toca. Perfecto. Esas premisas, ¿cierto? Hacen que el desarrollo social de ustedes sea un poco más tranquilo. ¿Listo? Porque entonces Andrés dice no cocino, pues la gente no come el fin de semana. Y la esposa no quiere cocinar entre semana, pues a dieta todos. Entonces viene como una normativa. Estas características, llevándolas o extrapolándolas al desarrollo financiero, es la que genera la característica y la gran cantidad de normas, que es la que me van a contar ustedes el día, corrígeme Laura, lunes. Sí, profe, el lunes tenemos presentación. El lunes, perfecto, donde vamos a hablar de Basilea y unos temas ahí, para entender eso que me acaban de contar ustedes. Entonces, Lisset no tiene que llegar a las 6, sino llega a las 2. Laura tiene que lunes, miércoles y viernes lavar los tenedores y las hermanas los cuchillos. La otra Laura tiene que entrar a clase porque ella manda sola. Y Andrés, a lavar los baños, compadre, pues no hay más. Listo, entonces esas son como las características. Fabián Julie no está conectada. Fabián, ¿está conectado? Sí, profe, ya llegué aquí a la casa. Ok, ¿qué normativas hay allá? Ninguna. Ninguna, pero lo mismo que le decía a Laura, claro que sí hay porque tienen que entrar a mi clase a la hora que es. Ahí hay una norma. Ah, pero en su clase, pero digamos en lo personal no hay ninguna. Sí, si usted no sale a determinada hora, no llega al trabajo y lo botan. Hay cosas que uno cree que uno es independiente, pero la misma Ah, sociedad o el ok. desarrollo del trabajo lo lleva. Sí, ya Ok, entendí el contexto. perfecto. Es a lo que me refiero, que simplemente, o sea, yo me mando solo, no voy a ir a trabajar. ¿Sabe qué? Me mando solo. Tenemos clase dentro de 20 días. Y la universidad me dice, chao, mañana aparece otro man sin gafas, dictando la clase. Entonces, esa es como la correlación de las normas. Bien. ¿Qué preguntas hay? Profe, yo no tengo muy claro el tema de los bonos. O sea, digamos, uno de dónde los obtiene, eso como, eso es un documento o cómo viene el tema de los Es algo muy cercano a lo que es un CDT, ¿cierto? El papel es un poquitico de mejor calidad, tiene un poco ¿no? más de inversión en el papel, pero es normalmente los bonos se generan, ¿cierto? Para empresas o para países o para gobiernos, ¿cierto? Cuando hablamos de bonos, normalmente que uno lo puede hacer, sí. Más bien para el ciudadano común es el desarrollo de las acciones. Eso sería como una primera premisa. Cuando hablamos de los TES y los TIDIs, que son títulos de tesorería que son muy cercanos a los bonos, cuando los emite el gobierno, es porque necesita un apalancamiento. Creo que Laura me hablaba de tipo A y tipo B. ¿Sí?
uno cuando es para inversión y el otro es para gasto público, porque eso hay que empezar a entenderlo. Nuestros gobernantes siempre han sacado esos títulos de tesorería para el mantenimiento del Estado, y eso no está bien, porque repito, Milo, como tú le dices a tu hijo, ¿sí?, no tiene una mediana idea si va a tener hijos o no, y el gobierno asume que Milo va a tener 5 hijos para que paguen impuestos, cuando él no ha pasado el año y tiene que tender la cama y tiene que llegar a las 6 y cumplir con las normas de Andrés. Entonces ahí vienen como unas características que son complejas, pero reitero, los bonos normalmente se otorgan es para empresas y tiene que haber como una estructuración, ¿sí?, para entender la procedencia del dinero, que eso es bien complejo. Si usted va con 100 millones al banco a abrir un CDT, ahí le preguntan miles de cosas y tiene que llenar una carta para entender la procedencia de esos recursos. ¿Listo? Por eso termina siendo tan complejo lo que pasa en las campañas políticas. Escuché a, ¿cómo se llama el de la monita retrechera? Samper. Tuvo una entrevista en últimos días y el tipo decía que a la campaña de él llegó dinero del narcotráfico, pero que él está seguro que a todas las campañas llegó dinero del narcotráfico. ¿Cómo se puede garantizar que eso, no es, que eso sí es cierto o no es cierto? Entonces ahí se genera pues algo complejo. Entonces no sé si de cierta manera, Andrés, te solucioné la pregunta. Sí, señor, profe, gracias. Hola, profe, ya llegué. Conecto esto. ¡Oh, Julie! Casi no Ya llega. llegué. Hágale pues. Ya lo voy a compartir. Muy bien. Espera, yo quito esta cosita. Bueno, nos correspondió a nuestros compañeros de establecimiento bancarios, nos repartimos el tema. Muy bien. Y a mí me correspondió que es el leasing financiero o arrendamiento financiero. En el sentido amplio, el leasing es un contrato financiero mediante el cual una parte entrega a la otra un activo para su uso y goce a cambio de un canon periódico durante un plazo convenido a cuyo vencimiento el bien se restituye a su propietario o se transfiere al usuario. Si este último decide ejercer una opción de adquisición que generalmente se pacta a su favor. Lo que yo entendí del leasing es que yo alquilo un bien, lo voy pagando un arriendo, un canon, arrendamiento cada mes por un contrato hasta cierto tiempo y ahí tomo la decisión si me quiero adquirir esa vivienda o hasta ahí llega el contrato. Lo que yo entendí del leasing. No entendí muy bien si esas cuotas que yo he pagado de arriendo constituyen parte de pago de esa vivienda. Eso sí, no lo entendí muy bien. Lo que pasa es que cuando hablamos de leasing, se presupone que es un método de crédito, ¿cierto?, que facilita la consecución del activo. Cuando hablamos de leasing financiero, se presupone, Andrés debería hacer un análisis, ¿cierto?, de la cuota en VR, de la cuota fija en pesos y del leasing habitacional. A ver cuál de los tres le podría llegar a ser una opción importante. Y cuando los demás decidan comprar vivienda, hagan lo mismo que les estoy diciendo a Andrés. Pero si yo cambio por un momento el leasing financiero y me voy simplemente al leasing, ¿cierto? Como la palabra leasing es un arrendamiento. El inicio empezó con computadores. Entonces, Julie, si yo cojo un computador, ¿cierto?, y lo saco a 2 años en leasing, la última cuota puede llegar a ser o más alta o más baja dependiendo de lo que yo decida hacer con el computador. ¿A ti te interesaría tener un computador de 2 años de uso? No. De pronto tú dices, no, pero al final de pronto tú dices, bueno, pago los últimos 200,000 y me quedo con el computador, y uno dice, pues qué chévere, me quedo con un computador. Pero una empresa que tiene en leasing 500 equipos, cuando pasan los 2 años, el que dice, no, sigamos con otro leasing, coja sus computadores y traigan otros nuevos, ¿cierto? Para seguir actualizado, porque si no, él se queda con 500 computadores viejos que no le van a servir para nada. Uno es el que se queda con un computador 5 y 10 y 15 años. ¿Listo? Pero una empresa no se va a quedar con ese poco de equipos. Entonces hay que analizar es desde qué óptica lo estoy analizando. Si yo hago un leasing habitacional y yo le he pagado 10 o 15 años el valor del arrendamiento o leasing financiero, al final tú das un poquitico más de dinero para quedarte con la casa, ¿cierto?
Eso es una opción interesante. Pero si es una empresa como Bancolombia, que Bancolombia tiene jijuemil casitas donde tiene sus oficinas, ¿será que al final él hace un leasing con otro banco y al final va a comprar eso? No, porque al final si las oficinas no son rentables, ¿para qué se queda con 7.000 locales que no le van a servir de nada? Porque el objeto social del banco es de otra índole. La función de un banco es captar y colocar, no alquilar viviendas. ¿Claro eso? Entonces depende quién lo estructure y quién lo analice. Por eso sale esa figura y manejan como tasas de interés o valores diferentes. Listo, Flavia, continúa. ¿Qué es el leasing habitacional? Es una alternativa de financiación de Ah, vivienda me le estaba tirando la a presentación, lo través siento. de un contrato de arrendamiento donde se cancela cuotas mensuales, cánones, con la posibilidad de decir si te haces propietario de la vivienda ejerciendo la opción de compra que se pacta al inicio del contrato. De acuerdo con el artículo 2 del decreto 1787-2004, existen dos modalidades de leasing habitacional, que es el de vivienda familiar y el leasing habitacional. Muy bien. Vivienda familiar. Una entidad autorizada entrega a un locatario la tendencia de un inmueble para destinarlo exclusivamente al uso habitacional y goce de su núcleo familiar. Al cambio del pago de un canon periódico durante un plazo de convenio, a cuyo vencimiento el bien se restituye a su propietario o se transfiere a un locatario. Si este último decide ejercer una opción de adquisición, pacta a su favor o a pago de su valor. Pero pues la característica de eso es que no es una casa para armar un hotel o para hacer algo diferente que no sea vivienda. El objeto que es vivienda. Excelente. Muy bien. Y el leasing habitacional destinado a vivienda no familiar es aquel donde una parte denominada entidad autoriza entrega a un locatario la tendencia de una vivienda a cambio del pago de un canon periódico durante un plazo convenido cuyo vencimiento el bien se restituye a su propietario o se transfiere al locatario. Si en este último decide ejercer una opción de adquisición pactada a su favor o paga su valor. Lo que yo entendí aquí es que aquí desde el inicio en vivienda familiar se pacta de que se va a quedar con el inmueble. Y en el leasing habitacional es al final del contrato que se pacta si se decide quedar con él o si deciden entregarlo. Perfecto. Hay humanos que simplemente se ponen a hacer un desarrollo financiero o un análisis financiero. Hay personas que en inicio compran una vivienda de 2.000, 3.000 o 4.000 millones de pesos, ¿cierto? Y después se ven ahogadísimos, ¿cierto? Porque la situación económica cambió, porque las cuotas pueden llegar a ser muy altas, inclusive porque los impuestos o las administraciones son muy costosas o el estrato en el que se encuentran. Cuando van a intentar vender eso, va a ser muy poco probable que el ICET se enloquezca y vaya y compre esa vaina en 4.000 millones de pesos. ¿Cierto? ¿Qué es lo que están haciendo estos personajes hoy en día? Ellos prefieren coger sus 4.000 millones de pesos, los colocan en un bono, en un CDT, en un título, en bolsa de valores, en alguna otra cosa, donde eso renta, no sé, voy a decir un número cualquiera, 20 millones de pesos. Es mucho más, pero voy a decir un número. ¿Qué prefieren? Cogen esos 20 millones, consiguen un alquiler de una casa igualita a la que tenía que comprar en 10 o 12 o 15 millones de pesos, la destruye, vive en ella, no termina haciendo nada, no tiene que pagar el costo de la depreciación. Simplemente usa eso y se está ahorrando. No paga 20, paga 17 y le quedan 3 millones y su plata sigue en el banco rentando. Esa es otra manera de ver la característica y la funcionalidad. Si tengo ese dinero, ¿listo? Porque hay que empezar a entender esas características. Me refiero a viviendas tan costosas. ¿Ya? Es simplemente el análisis. Cuando va a ser un vehículo muy costoso, ¿sabían que hay vehículos de 500 y 700 millones de pesos más que una casa? Existen y están en Bogotá. No sé si yo tuviera dinero me compro una vaina de esas porque termina siendo complejo solo como un escenario financiero. ¿Listo? Continúa, Julie. Realizar operaciones de leasing y arrendamiento sin opción de compra. El leasing operativo o arrendamiento sin opción de compra es un contrato en virtud del cual una persona natural o jurídica, denominada la arrendadora, entrega a otra llamada la arrendataria la tendencia de un bien para su uso y goce a cambio del pago de un canon o renta periódica. Muy bien. Después aquí no se ve.
¿En qué se diferencia el leasing financiero del leasing operativo o arrendamiento sin opción de compra? La diferencia fundamental consiste en que en el leasing financiero siempre existe una opción de adquisición, pactada desde el inicio del contrato a favor del locatario, mientras que en el operativo o arrendamiento sin opción de compra no existe tal facultad. En el leasing financiero, la vocación del bien es pasar al patrimonio del locatario, el paso que en el operativo o arrendatario sin opción de compra es permanecer en el poder del arrendatario. El arrendador. Arrendadores. Listos, profesor. Profe, Muy una bien. pregunta, o sea, en el leasing, en el segundo, en el operativo, ¿siempre va a quedar en favor del banco o en poder del banco el bien inmueble? Normalmente, no solo si es el inmueble. Mire, por ejemplo, conozco este caso, tal vez ya haya cambiado, fue hace rato porque yo hice una asesoría allá hace bastante tiempo, pero hay un centro comercial llegando a Soacha o en Soacha que se llama Mercurio, no sé si lo conozcan o lo hayan escuchado. Mercurio Plaza. Excelente. Resulta, hasta mi conocimiento, ese personaje, el que construyó esa vaina, nunca quiso vender los locales. Los 250 o 300 locales que tienen allá, todos le generan renta. Y él montó en inmobiliaria con sus personajes allá para recibir la renta. Hay algunas personas que construyen edificios y no los colocan en venta, sino siempre los construyen para alquilarlos, Andrés. Eso depende de lo que usted pacte al comienzo. Vuelvo y repito, yo lo puedo llamar a usted, Andrés, y le digo, quiero hacer un leasing, ¿cierto? Que hay empresas especializadas. Inclusive este portátil por el que estoy es de la oficina y esto es un renting. La empresa no compra equipos. A mí no me gustó uno, el otro se le dañó una rayita y me lo han cambiado como 3 veces. Lo que pasa es que la empresa paga por cada uno 250,000 pesos. A mí me parece realmente costoso, ¿cierto? Pero la empresa me dice, yo no voy a tener un equipo en 1 año y medio viejo. Cuando usted se le daña, le coloco otro nuevo a los 5 minutos. Pero eso es mensual, profe, 250.000. Sí, bastante caro con licencias y todo. Si es mejor. Sí. Pues me imagino que la empresa lo hará porque sí es mejor hacerlo así. Sí, lo que pasa es que no es solo el mío, serán 70, 80, 100, uno lo multiplica y es una monstruosidad, ¿cierto? Pero el tema es que como estructura y como inversión no es válido. Por eso digo, si uno piensa como individuo, es una característica diferente a pensar como empresa. Por eso siempre les digo, depende de lo que ocurra. Andrés, retomo. Si usted desde el comienzo no define qué va a hacer, los valores de las cuotas son diferentes. Si usted al final define que el computador no lo quiere, tendrá un valor. Pero sería un poco complejo que usted esté 15 años en un leasing habitacional y al final no decida comprar la casa con la última cuota, ¿cierto? Eso es lo que decimos nosotros, pero ya le puse los diferentes posibles ejemplos. No sé, inmobiliarias que tienen 50, 70, 100 sedes, sería una locura que tuviera 100 sedes propias. ¿Listo? Porque es muy costoso por tema de impuestos, por mantenimiento, por una cantidad de cosas. ¿Vale? Listo, muy bien. ¿Qué preguntas hay? Hace unos días, cada uno de ustedes me echaba un carretazo sobre una norma financiera que no existe y que ustedes, cuando sean alcaldes, van a proponer o cuando estén en el Congreso. No sé qué mentira es la que van a hacer en su momento, pero voy a escoger los números rapiditos. 2, ¿cuántos somos? 6, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, sí. Laura va con Julie, Laura la monitora. Laura Vázquez va con Fabián y Lisette va con Andrés. Ojo lo que voy a decir, ya no me acuerdo cómo dije los grupos, pero para mañana vamos a hacer lo siguiente. La empresa de Andrés Achuri le va a generar una norma a la empresa de Licea Avendaño, una ley. La empresa de Licea Avendaño le va a generar una norma a la empresa de Andrés Achuri. ¿Claro lo que acabo de decir? No, pero ¿a qué se refiere con esa norma? Ustedes me echaron una carreta de unas normas legislativas, bancarias, perdón, donde me decían que facilitemos el crédito de los estudiantes y no sé qué carreta. ¿Sí se acuerdan de esa clase? Yo no me acuerdo qué dijo Andrés, espero yo reviso.
Yo dije lo del estudio. Excelente. Muy bien. ¿Tú qué dijiste, Julie? Sobre las mascotas. Excelente. Vamos a montar un hospital y una IPS, una EPS y una vaina para los gatos, los pericos y que tiene Andrés ahí atrás. Listo, excelente. Esa es una idea del sentimiento de necesidad de legislación bancaria que tienen ustedes y me compartieron eso. ¿Listo? Como entendiendo que la legislación son las normas, ¿cierto? Andrés, no sé si conoce al liceo o no, o han compartido algo, pero Andrés va a colocarle una norma para que el liceo la cumpla. Y Lisset va a colocar una norma para que Andrés la cumpla. Ojalá sea ligado a un tema bancario, ojalá, o matemático, financiero, numérico. La empresa Montealegre, yo dije Julie y Laura, ¿cierto? Sí. Tú, Julie, le vas a colocar una norma, ¿cierto? A Laura Sánchez, de lo que se te ocurra, cosas que puedan llegar a ser lo suficientemente pertinentes, ¿no? Ahora que una norma es que se tape un ojo durante 2 meses, no. Y Laura Sánchez hace lo mismo con Julie y creo que la otra pareja es Laura Vázquez y Fabián y desarrollan eso. Ahora, no es simplemente coger y desarrollarlo, sino me lo van a argumentar, como me lo argumentaron ustedes en este momento. Entonces, voy a hacer un ejercicio aquí rápido. Andrés, impóngame una norma. Pero ahí va ahí esa era la pregunta que quería hacer. Entendiendo que usted es una empresa de qué o cómo. No, la empresa de Alejandro Escobar, lo que usted conoce. Usted sabe que eso es una empresa, yo soy un profesor y usted es mi alumno. Yo le voy a imponer una norma. Andrés, si usted no se conecta a las 6 de la tarde, ¿cierto? Voy a empezar a quitarle puntos. 6 y 1, 2 puntos. Después de las 6 y 10 no lo dejo entrar. Eso es una norma que yo coloco. Ahora, ¿la premisa es válida o no? No es válida porque la universidad tiene unas políticas diferentes. ¿Cuál es la política de la universidad? Que tienen, creo que son 20 minutos o 30 minutos. No comparto la premisa de la universidad, pero trabajo para la universidad, entonces tengo que aceptarla. Entonces yo coloco como una norma, no les había dicho eso, entonces ustedes se conectan a las 6. Si mañana no se conectan a las 6 y 1, no los dejo entrar así la universidad, diga rojo, verde o azul. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces aquí se implantó una norma. ¿Claro? Profe, la norma sería como está en la universidad, que los profesores tienen que estar con corbata, los hombres. Esa es una norma, ¿no? No la sabía, mañana me pongo una corbata. Sí, profe, es que en cada clase sale, o sea, que tienen que estar con corbata y así. Profe, Mañana pero me pongo la corbata, Laura, está bien. Encima de esta camisa puede ser. Espere que no me veo. Encima de esta camisa. pues dicen que tienen que tener corbata. Bien. Es que me hiciste confundir. Estamos en grupos de 2. ¿Por la somos 3 corbata o empresas. porque ya me regañaron? Quítele un punto a Laura Vázquez. Mentira. No, porque ¿Qué? es una norma. Ay, estoy Bueno, jugando, hágale pues. es que Señora. son 3 empresas, de cada una somos 2 personas, pero tenemos que hacerle una ley para la otra empresa o para nosotros mismos. Tú Es le que tienes que somos- hacer una ley a Fabián. Y Fabián te tiene que hacer una ley a ti. De acuerdo al ejemplo que estaba manejando ahorita con Andrés y ¿cómo se llama? La ahorcada que me voy a pegar con la corbata a partir desde mañana. ¿Listo? Esa sería como la premisa de que se cumpla o no se cumpla bien. Hay una ley, una norma, inclusive es divina, de no matar. En la Constitución colombiana no está, en la Constitución de Bogotá está, pero aquí matan gente por robar un celular. No se cumple la norma y una cantidad de características, cosas que sean pertinentes. Ahora, no salgan del enfoque de la carrera, no salgan del enfoque de la clase, ¿cierto? Para organizar y desarrollar eso. O Profe, sea, por ahí ejemplo, se impone la norma y se argumenta, el argumento de llevar alguna estructura o simplemente por qué le impuse esa norma y qué conlleva esa norma. Excelente. ¿Por qué lo desarrollamos de esta manera? Y me cuentan la característica de. ¿Listo? profe, Cuando hablamos de, perdóname un segundo, Laura, cuando Julia ahorita, que fue el último ejemplo, ella colocó leasing, acuérdame, leasing familiar creo que era uno y el otro es leasing Y a nivel habitacional. familiar. Perfecto. Y ahí colocó las características del por qué. Debe tener una normativa. Recuerden, de entonces que uno dice desde el comienzo que se va a quedar con eso y el otro que no se va a quedar con eso. Esa es la argumentación a la que me refiero. Señora Laura. profe, bueno, un ejemplo sería de algo que sea una norma pero que no se cumpla. Sería lo de los gases lacrimógenos que según la Constitución política, ellos son como armas químicas
no se deberían de usar, pero pues el ESMAD lo usa. No, Eso sería pero ahí no inconstitucional. dice que no se puedan usar. El tema es que no las puedo usar como un arma letal. Yo no puedo Y coger la carajada esa y se la tiro de frente a la cara, no. Yo lo tengo que tirar hacia arriba para que caiga en la manifestación y los disperse. Ojo pues con la profe, pues en sí eso interpretación es de la ley. algo ilegal. Bueno, esto sería algo, en sí esto es algo inconstitucional, porque es un arma química. Bueno, es un químico, se usa como un arma y las armas químicas, pues en Colombia, según la Constitución, no están permitidas. Perfecto, Pero en pero para los Colombia la usan. civiles, ojo Laura con la No, interpretación. tampoco. O sea, en sí por fuerza pública o fuerza privada, por ser un arma química, no está socialmente aceptable por la Constitución. Es que Ojo que ayer estás... estaba mirando eso. No me acuerdo. Pero es- Laura, un ejemplo, por ejemplo, de mi norma, yo dije que tener asistencias médicas con las tarjetas de crédito. Entonces sí, tú podrías, un ejemplo, tú puedes poner una norma, lo puedes hacer, pero iniciando la asistencia solo puedes matricular una sola mascota y sobre esa mascota se va a generar el servicio y no puedes ni otras más mascotas. Eso sería una norma así. Eso es lo que entendí el excelente. profe. Así es, así es. Hasta puedes exigir una raza. Es decir, Sí, que en X raza es la única que puede estar bueno, es que involucrada no, sino Vinculada, aceptada en eso, vinculada. vinculada, perfecto. Entonces, O sea que refiriéndome a lo de Andrés, Andrés dijo lo del estudio, ¿sí? Yo le podría decir, ¿sí? ¿No? lo único que escuchamos fue sí y no o, el resto se lo llevó el internet. ¿Cómo? Andrés dijo la del estudio, ¿sí? Sí, pero entonces Entonces yo le podría decir a él, pues sí, lo del crédito, algo así, no sé, de tal edad a tal edad, como lo tienen allá en ese banco, si saca buenas calificaciones y bla, 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 bla. puede Sí, ser ay una opción como no, una, hambre puede serlo, confundida. pero hay que argumentarlo. ¿Listo? Mm, No, es que si les doy los escenarios ya, ustedes se copian. Feliz noche para todos y mañana nos vemos. Chao, niños. No, profe. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien. Chao. Muy gentil.